Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Ok. Entonces, acuérdense los 5 componentes de la pregunta de investigación. ¿Cuáles eran los 5 componentes de la pregunta de investigación? ¿Quién recuerda? A ver, Andrea, ¿cuáles son los 5 componentes de una pregunta de investigación? Andrea Milagros Morales. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me parece que para lo que correspondía a mi trabajo de investigación y la pregunta, yo utilizaba el- la memotecnia FINER, ¿no? Que sea factible, innovador, novedoso, ético, relevante. Ok, pero la pregunta, para confeccionar la pregunta, hay 5 características. ¿Cuáles son? A ver, Melissa. Sí, doctor, buenas tardes. Serían los signos de interrogación, que sean dos o más variables, que haya una variable dependiente e independiente, también que tiene que aparecer en quiénes se estudia, dónde se realiza y en qué periodo de tiempo. Ok, muy bien, Melissa. Gracias. Efectivamente. Entonces, hoy día vamos a hablar de esas variables que van a intervenir en un en un proyecto de investigación. ¿Ok? Entonces, estas variables pueden ser características, pueden ser cualidades, pueden ser propiedades, tanto de personas como de cosas, que estas pueden ir variando a través del estudio y que van a poder ser medidas y evaluadas. ¿Ok? Entonces, estas características, si nosotros hablamos dentro de un grupo de personas, las cuales vamos a estudiar, podemos encontrar algunas variables dentro de este grupo que pueden ser, por decir, la presión sanguínea, que nosotros podemos agarrar un tensiómetro y a todas las podemos medir. Y cada uno nos va a ir dando un valor dependiendo de las características de las personas. Lo mismo con la frecuencia cardíaca, dependiendo de la edad y del peso. Entonces estas son unas variables, ¿ok? Que nos van a ir dando ciertas características dependiendo del grupo. Entonces, son unas variables que nosotros vamos a poder tener un valor, ¿ok? Un valor que nosotros lo vamos a poder cuantificar. Pero también podemos tener dentro del mismo grupo, de repente algunas variables que no las vamos a poder cuantificar de esa manera, pero que sí vamos a poderles dar alguna definición, como por decir el dolor. El dolor, podemos decir que el dolor es muy alto, es alto, es moderado, es leve o es muy leve, ¿no? O el nivel de conocimiento, que puede ser muy eficiente, normal, bajo, malo, ¿ok? O la calidad de atención, que es una percepción, que eso no lo vamos a poder medir, pero vamos a poderle dar ciertas categorías para poder nosotros poder eso, transmitirlo en un valor que nos pueda ayudar más adelante a poder cuantificar esas variables, ¿ok? Entonces son estas variables que pueden intervenir dentro del proceso de investigación. ¿Hasta ahí están bien? ¿Se va entendiendo? Sí, ¿Me doctor. escuchan? Sí, Ok, doctor. ok. Sí, doctor. Entonces, en estas variables que normalmente nosotros las conocemos a la hora del estudio, si estas van a ser una variable independiente o si esta va a ser una variable dependiente. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de eso, ¿qué quiere decir? Que hay una variable que puede estar presente o que puede estar ausente, pero que va a repercutir en lo que va a ser nuestra variable de desenlace, nuestra variable de resultado. ¿Ok? Que es lo que se conoce como nuestra variable dependiente, que es la variable que nosotros vamos a tratar de ver de acuerdo a lo que suceda con nuestra variable independiente, que nosotros la podemos controlar dentro del estudio, ¿ok? Entonces,
tenemos esta variable que yo, para efectos de que ustedes se acuerden, pues vamos a llamarle nuestra variable independiente de causa y nuestra variable dependiente de resultado, ¿ok? Entonces, estas variables, dependiendo del tipo de estudio, también se le conoce, en el caso de la variable independiente o de causa, como una variable controlada, como una variable predictiva. Y en el caso de las variables dependientes, que son del efecto, del resultado, como una variable experimental, como una variable de medición o como una variable de respuesta. ¿Ok? Entonces, si nosotros, por decir, queremos tener ejemplos de variables, podemos decir, ¿no? El efecto del consumo de las frutas en la resistencia física. Entonces nosotros vamos a ver el consumo de las frutas y cuál va a ser su efecto sobre la resistencia física. Esto lo podemos estudiar en personas adultas, en personas jóvenes, lo podemos estudiar de acuerdo al sexo, ¿ok? De repente al consumo de las frutas, si es un consumo diario, interdiario, ¿ok? Entonces, esas dos variables son nuestras variables principales y van a haber variables que pueden intervenir dentro del desarrollo, ¿ok? De la investigación. Igualito acá si nosotros queremos hacer otro ejemplo, ¿no? Estudio para medir los efectos de la altura en la enfermedad de la COVID-19. Entonces vamos a ver cómo el efecto de la altura puede estar directamente o indirectamente asociado. Si hay alguna relación, si hay alguna asociación, si es, puede ser una causa, ¿ok? Entonces depende del tipo de estudio que nosotros queramos dar. Entonces tenemos nuestra variable independiente, que es la altura, y nuestra variable dependiente, que va a ser la enfermedad de la COVID, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a tener, cuando hagamos nuestro trabajo de investigación, la conjugación de nuestra variable independiente, que podría ser factores de riesgo, sean estos demográficos, sociales, epidemiológicos, sobre nuestra variable dependiente, que sería la diabetes. ¿Ok? Esto en que en una población que va a estar determinada por un área, por un servicio de algún hospital, y durante un tiempo o la temporalidad que nosotros le quisiéramos dar. Entonces, al conjugar sale nuestra pregunta, que es, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados a diabetes mellitus? Entonces ahí tengo mis dos variables, mis factores de riesgo y lo que es mi variable de desenlace, que es la diabetes mellitus en pacientes del área de medicina interna del Hospital Augusto B. Leguía en el periodo 2019 al 2020. ¿Ok? Entonces ahí tengo mis 5 componentes donde participaron mis variables. ¿Ok? Entonces, si esta es mi pregunta de investigación, ¿ok? ¿Cuál sería mi objetivo? ¿Quién me puede decir? ¿Aló? A ver, ¿quién me puede comentar? A ver, Ani Salgado, viendo ahí el ejemplo de mi pregunta de investigación, si yo lo quiero pasar a mi objetivo general, ¿cuál sería? ¿Está Ani? Sí, doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Pues sí. ¿Cómo Sí, sería tu objetivo? Si tu pregunta es, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados a diabetes mellitus en pacientes del área de medicina interna del Hospital Augusto B. Leguía en el periodo 2019 al 2020?
¿Cuál sería mi Sí, objetivo? doctor, sería, bueno, encontrar los factores de riesgo asociados, ¿no? Es mucho más sencillo Ok, encontrar el objetivo cuando ya se tiene la pregunta. ok. Pero para eso hay que utilizar un verbo, ¿no es cierto? A ver, Patricia o Alicia, a ver qué quieren comentar. Doctor, ¿puede ser determinar los factores de riesgo? Muy bien. Determinar, evaluar, Identificar, analizar, doctor, también podría ser. identificar también, ¿ok? Siempre acuérdense, el verbo, que es la acción que tú vas a hacer, ese va a ser tu objetivo. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Si tu pregunta es, ¿cuáles son los factores asociados? Mi objetivo sería determinar, ¿no es cierto? Demostrar, ¿ok? Muy bien. ¿Y cuál sería mi hipótesis? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál sería mi hipótesis? A ver, Claudia Rodríguez. Sí, doctor. Bueno, sería que existen factores de riesgo. Muy bien, Claudia. Sí, exactamente. Tú lo que haces es rechazas tu hipótesis nula, que sería que no hay, y te quedas con tu hipótesis alterna, que dices que sí hay, ¿no? O sea, que existen factores de riesgo que están asociados a diabetes mellitus en pacientes del área de medicina interna del Hospital Augusto B. Leguía en el periodo 2019-2020. Entonces ustedes se dan cuenta cómo la pregunta, mi objetivo y mi hipótesis, acá me he equivocado en ponerle pregunta, pero es hipótesis, se correlacionan, ¿ok? Entonces, si es así, ¿cuál sería mi título? A ver, Carol Marín. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. El título sería Factores de riesgo asociados a diabetes mellitus en pacientes del área de medicina Muy bien. interna del Hospital Augusto Guía en el Ah, periodo 2019 al 2020. así es. Entonces, de tu pregunta, donde tú lo enlazas con tu objetivo, con tu hipótesis, que es la que quieres contrastar, ya te da lo que va a ser tu título. El título sale solo ya, prácticamente, ¿no? Como comentaba el doctor Iván cuando nos dio las clases anteriores, ¿ok? Ahora, estas variables, entonces, como ya hemos hablado, se van a clasificar por su dependencia, si es una variable independiente, si es una variable dependiente o si es una variable interviniente, o de confusión también le llamo, ¿ok? Por su naturaleza, si es cualitativa o cuantitativa, como en el ejemplo que les di al inicio. Algunas que se puedan medir, como el peso, la talla, la presión, la frecuencia cardíaca, y otras que solamente son cualidades, ¿no? Como lo que es el nivel de instrucción, el grado de conocimiento, la calidad de atención, el dolor, ¿ok? Que no los podemos medir, pero tenemos que buscar una estrategia para poderlas analizar, porque la computadora, como a la hora que lo quieres pasar al programa de estadística, tenemos que darle algún valor, ¿ok? Y por su medición, puede ser nominal, ordinal, de intervalo o de razón, como vamos a ir viendo, ¿ok? Entonces, por su clasificación de las variables, tomando este ejemplo, como ya les he comentado, nuestra variable independiente, perdón, un segundito que me está llamando el doctor Iván Hernández. Aló, estoy... Ok, entonces, tenemos la variable independiente,
de causa o experimental, nuestra variable interviniente de confusión o interacción y nuestra variable dependiente de resultado o de desenlace. ¿Ok? Entonces, si partimos de nuestra pregunta, este es un ejemplo de un estudio que ustedes me van a decir cuál es la relación entre el tiempo de espera para la atención y la percepción de la calidad en el servicio de emergencias en el Hospital Grau de enero a diciembre del 2020. ¿Qué tipo de variables acá estoy utilizando? ¿Qué me dice Danixa? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Danixa, ¿cómo estás? En ese ejemplo, ¿qué variables, qué tipo de variables son? A ver, ¿quién quiere ayudar a soportar? Sería variable dependiente. No. ¿Qué tipo de variable de acuerdo a lo que hemos hablado por su naturaleza? A ver, ¿quién quiere comentar? A ver, Mariluz. Doctor, ¿se refiere a que son variables cualitativas? Cualitativas, exactamente, porque acá estamos hablando de cuál es la relación entre el tiempo de espera para la atención y la percepción de la calidad. Entonces, la percepción de la calidad, ¿cómo la vamos a medir? ¿Ok? Entonces, trabajamos con variables independiente y dependiente, ¿ok? Pero son variables prácticamente que vamos a tener que ver dependiendo del tiempo de espera, si espera 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, ¿ok? Media hora, ¿ok? Entonces vamos a ver cuál es el tiempo de espera que nos va a ser nuestra variable independiente a nuestra variable dependiente que va a ser la percepción de la calidad, ¿no es cierto? Y nuestra variable interviniente será pues el orden de llegada, ¿ok? Para ver cómo es que van a esperar, ¿no? ¿Ok? Y de acuerdo a la naturaleza, como habíamos comentado, estas se dividen en cualitativas y cuantitativas. Tenemos que las cualitativas pueden ser dicotómicas o politómicas. ¿Qué quiere decir? Dicotómicas, que permite dos categorías, politómicas, más de dos categorías. Entonces, las cualitativas podemos hablar vivo o muerto, hombre-mujer, ¿ok? En politómicas, en grupo sanguíneo, ¿por qué? Porque hay más de dos. Tenemos el A, el B, la AB, el O, ¿ok? El estado civil, si es soltero, casado, viudo, entonces hay más de dos categorías, eso sí es fácil. Y cuantitativas, hablamos cuando son continuas o discontinuas. Continuas, ¿qué quiere decir? Que es una medida fraccionada. Acá, ¿qué quiere? Que acá van los decimales. Y en las discontinuas, no, son números fijos. El número de hijos, el número de embarazos, no hay medio hijo, medio embarazo, no vamos a decir embarazo o no hay embarazo. Y si hay los números, ¿no? Las cantidades, ¿ok? Y por su medición, dependiendo de si es cualitativa la variable o cuantitativa, hablamos si es nominal o si es ordinal, ¿ok? En cuanto al sexo, al estado civil, si es dicotómica o politómica, y en el ordinal cuando hay estos que le llamamos, por decir, en el caso del dolor, ¿no? Que podemos poner muy alto, alto, moderado, bajo, muy bajo, ¿ok? O lo que es clasificación de grado de conocimiento, excelente, bueno, regular, malo, ¿no? O por orden, de repente, en cuanto a lo que son grados de estudio, primaria, secundaria, superior. Y en cuanto a variable cuantitativa, de intervalo o de razón. ¿Qué quiere decir? Que en el de intervalo, el 0, ¿ok? No va a representar la ausencia. En el caso de la temperatura, el coeficiente intelectual, que a veces se han utilizado. Y en el de razón, el 0 sí representa la ausencia. ¿Por qué? Porque la edad,
O sea, puede ser que no tenga un añito, sino tenga meses, ¿ok? En el peso, en la talla, dependiendo, ¿ok? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta de acuerdo a las características de cada variable. Entonces, estas variables, a la hora de ustedes poder hacer su confección de las características de acuerdo a su estudio, ustedes van a poner la variable, cuál va a ser el indicador, ¿ok? Si son variables cuantitativas como el peso, el índice de masa corporal, o si son variables cualitativas como el dolor, la calidad de atención. Entonces, ¿qué indicadores son los que vamos a tener en cuenta, no? Y los valores, que estos van a ser en kilogramos por metro cuadrado, como yo les comentaba, podría ser de acuerdo a los niveles, ¿no? Leve, moderado, severo, puede ser satisfecho, insatisfecho en cuanto a la calidad de atención y qué tipo de variable, ¿ok? Eso es cuando ustedes vayan a hacer su operacionalización de variables. Entonces, estas variables también podemos hablar de que pueden ser unidimensionales, ¿no? O multidimensionales, pueden ser categóricas, nominales, continuas, discretas, ¿no? Físicas, dependiendo de la categoría de las variables. Por lo general, lo que normalmente utilizamos son, en cuanto a variables cuantitativas o cualitativas, nuestros indicadores, como ustedes han podido revisar en algunas tesis, qué valores son los que se le van a asignar, porque eso es lo que uno, como investigador, es lo que va a tratar de justificar y qué tipo de variable corresponde. Entonces, dependiendo del tipo de estudio, yo a propósito les he puesto en verde, ¿ok? Lo que normalmente nosotros utilizamos, ¿no? Que es nuestra variable para tratar de buscar una relación, si hay alguna asociación entre nuestra variable independiente y nuestra variable dependiente, o si hay un tipo de causa-efecto entre mi variable independiente y mi variable dependiente. Entonces yo quisiera saber si hay una relación entre el sedentarismo y la diabetes, o si hay alguna relación entre el consumo de alcohol y la diabetes, o si hay alguna relación entre la falta del sueño y la diabetes, o la obesidad y la diabetes. Y acá es cuando yo quiero saber si el sedentarismo puede causar la diabetes, o si el consumo del alcohol es causa de diabetes, o la falta de sueño y la obesidad, ¿ok? Para tratar de buscar causa, efecto. Podríamos buscar de repente si el consumo del tabaco produce cáncer de cuello uterino, ¿ok? O cáncer de cervix, ¿ok? Entonces podemos buscar causa-efecto o relación, ¿ok? También pueden ser variables descriptivas, cuando nosotros queremos ver la incidencia en una población, ¿no? Cómo se comporta el sedentarismo, el consumo de alcohol, la falta de sueño y la obesidad en una población que tiene diabetes, ¿ok? O si queremos hacer algún tipo de estudio ya más viendo variables de tipo exógenas o endógenas en relación a estas variables. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante definir las variables? Porque nos ayuda a enumerar e identificar las variables de estudio, para poder definir cada una de las variables con una precisión y una exactitud. Y para establecer la estrategia de medición de cada una de las variables identificadas. ¿Por qué? Porque de repente, como es en la variable cualitativa del dolor, ¿no? De repente nosotros ponemos dolor alto, mediano y bajo, pero de repente hay otros que han cuantificado, la han marcado diferente, ¿no? Como decir muy alto, alto, moderado, leve, muy leve, no, nada, ¿no? Es como cuando ustedes van a una ventanilla del banco, hacen una gestión y les dicen, marca del 1 al 5 cuál ha sido la percepción de la calidad, y ustedes marcan un numerito, ¿no? Entonces eso va
registrando cómo está la atención del personal del banco, ¿no? Y es similar, ¿ok? Entonces, la operacionalización de variables, ¿qué es lo que nos va a permitir? Poder aclarar la forma en que se va a plantear el problema en relación de las variables. Va a identificar el rol que desempeñan estas variables dentro del estudio y ayuda a la definición teórica de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener una definición conceptual, que es como nosotros entendemos el problema, y vamos a darle una definición operacional de acuerdo a lo que nosotros como investigadores queremos medir. ¿Ok? Entonces establece las normas y los procedimientos para medir esa variable dentro de la investigación. Entonces, cuando yo haga mi operacionalización de variables, que va a ser la práctica que ustedes van a tener en el de desarrollar esta semana, van a tener que poner qué variable es, cuál es la concepción o la definición conceptual, cuál es la definición operacional. Esto básicamente de definición conceptual es sacado así como quien dice del diccionario, pero esta es la definición que tú le vas a dar a esa variable. ¿Qué tipo de variable va a ser? Si es independiente, dependiente, si va a ser una variable interviniente, por su naturaleza, cómo va a ser esta variable, si va a ser cualitativa, cuantitativa, y de acuerdo a su escala, nominal, ordinal, de intervalo de razón, y qué indicador o característica medible tiene, ¿no? Y la unidad de medida, ¿ok? Entonces, de esa manera, por decir, si nosotros queremos ver la presión arterial, que es una variable, ¿de qué tipo? A ver, Andrei Huerta. ¿Cualitativa, doctor? La presión arterial, a ver, Danixa. Cuantitativa, doctor. Cuantitativa, ¿ok? Entonces, nuestra definición conceptual, ¿cuál es? Fuerza de la sangre que se ejerce sobre las paredes de los vasos sanguíneos, ¿ok? Y nuestra definición operacional, ¿cuál va a ser? Que va a ser la presión arterial consignada en la historia clínica de donde yo estoy sacando los datos, ¿ok? Ahora, de repente, tú no vas a utilizar la historia clínica, vas a controlar tú, entonces va a ser la toma de la muestra al ingreso. Ahora puede ser al ingreso de la emergencia, puede ser en piso, ¿ok? De qué tipo de presión arterial es la que tú quieres utilizar. ¿Cómo va a ser tu variable? ¿Qué naturaleza? ¿Cuál va a ser su escala? ¿Cuál va a ser su indicador? ¿Y cuál va a ser la medición? ¿Ok? Lo mismo con la frecuencia cardíaca. Se saca la definición conceptual, que es la definición de la frecuencia cardíaca, que es el número de veces que se contrae el corazón en un minuto. Nuestra definición operacional, que es la frecuencia cardíaca consignada en la historia clínica. El tipo de variable, por naturaleza, qué tipo de escala, el indicador, que es los números de latidos por minuto, que es lo que tú vas a consignar, y la medición. ¿Ok? Igual la variable sexo, que es el género orgánico, como definición conceptual, como definición operacional, el género señalado en la historia clínica. Tipo independiente, cualitativa, nominal, dicotómica, ¿no? El indicador, si es femenino o si es masculino. Y se empieza a ir colocando en algunas de estas variables, ¿ok? Valores. ¿Por qué? Porque yo cuando quiera hacer mi estadística, no voy a poder poner femenino y masculino porque no va a cuadrar, entonces se le agrega un valor. ¿Ok? 0, 1. Si fueran 3, 1, 0, 1 y 2. Si fueran 4, 0, 1, 2, 3, 4. Pero ya sabes que eso es lo que le corresponde. Igual con la estancia hospitalaria, ¿ok? Acá hay otro ejemplo, que es por decir peso, mortalidad, obesidad. La definición conceptual, por decir en el caso de mortalidad, que fin de las actividades vitales de un organismo.
pero para mi definición operacional puede ser pacientes fallecidos desde las 24 horas de ingreso al servicio de medicina hasta el egreso hospitalario, o pacientes fallecidos desde las 0 horas de ingreso al servicio de cuidados intensivos hasta las 72 horas después del egreso de UCI. Entonces, de acuerdo a lo que yo elija acá, me tengo que basar para mi trabajo. Y eso lo tengo que explicar en mi cuadro para cuando quieran replicar este estudio y que puedan decir que los resultados son significativos o no significativos de acuerdo a lo que tú estás planteando. Igualito con el tema de obesidad, ¿no? Sabemos que es el exceso de peso a expensas del tejido adiposo, pero nosotros podemos tomar como el índice de masa corporal mayor a 29 o por circunferencia abdominal medida a la altura de la cicatriz umbilical mayor de 110, ¿ok? En varones y 80 en mujeres. Entonces eso va a depender lo que nosotros le queramos decir. Y lo mismo, ¿no? El tipo de variable, por su naturaleza, por su escala, ¿ok? Entonces, ya cuando nosotros confeccionamos, ponemos nuestra variable, nuestra definición operacional, nuestra definición conceptual, nuestro tipo de variable, la naturaleza, la escala, el peso y la medición, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a tomar como referencia. ¿Ok? La matriz de consistencia, que es un complemento a lo que estamos viendo ahorita de la operacionalización de variables, lo que nos ayuda es que esto de acá es como decir el esquema donde está resumido tu trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque vamos a tener el título, vamos a tener el problema de investigación, nuestros objetivos específicos y objetivo general y objetivos específicos, nuestra hipótesis general y específica, el tipo de variables, qué método vamos a utilizar para nuestro diseño, nuestro estudio, nuestra investigación, qué diseño, qué instrumento de investigación vamos a utilizar, nuestra población y nuestra muestra de estudio. Entonces nosotros vamos a poder poner nuestro problema, nuestros objetivos, nuestra hipótesis, nuestras variables, el diseño, en un marco, que ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, por decir, si yo quiero ver o determinar o ver cuáles son los factores asociados a taquismia transitoria en el recién nacido del área de neonatología del Hospital Sergio Bernales durante el año 2018, ¿cuáles van a ser mis variables? A ver, ¿quién me puede decir? A ver. Cris Salcedo. Cris, ¿estás por ahí? No está Cris. Estefano Figueroa. Estefano, ¿estás ahí? ¿Aló? A ver, ¿cuáles serían las variables en ese ejemplo que estás viendo? ¿Cuáles son los factores asociados a taquismia transitoria en el recién nacido del área de neonatología del Hospital Sergio Bernales durante el año 2018? ¿Cuál sería mi variable independiente y cuál sería mi variable dependiente? A ver, Rosa Sierra. ¿Está? Sí, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Rosa, cuéntame. Sí, doctor. Serían las variables, factores asociados a taquipnea transitoria. ¿Cuál es mi variable independiente?
La taquipnia transitoria. A ver qué dice Rodolfo Ramírez. Rodolfo, ¿estás por ahí? Sí, doctor, buenas noches. Buenas tardes, Rodolfo. Buenas tardes, disculpe. ¿Cuál sería tu variable independiente de factores asociados a taquipnia transitoria? ¿O está bien lo que ha comentado tu compañera, Rosa? Taquipnia transitoria sería la dependiente y los factores sería independiente. Claro, ¿por qué? Porque la taquipnia sería el desenlace, ¿no es cierto? Y los factores son los que nosotros queremos ver qué relación tienen con nuestra taquipnia, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la asociación, la relación o causa-efecto, ¿no? De estos factores asociados a la taquipnia transitoria. Muy bien, gracias, Rodolfo. Entonces, nuestras variables serían nuestra variable independiente, nuestros factores asociados, y la variable dependiente, nuestra taquipnia transitoria. ¿Ok? Entonces, de esa manera, igualito, ¿no? Ahora, tenemos nuestro problema, tenemos nuestro objetivo. Ahora, yo acá les he puesto en amarillo, ¿por qué? Porque a veces nosotros ponemos, como ya han visto en el ejemplo anterior, ¿no? Del área de neonatología del Hospital Sergio Bernales durante el periodo 2018. Pero de repente ustedes quieren hacer algo más puntual, por decir, de enero a diciembre del 2018. O quieren hacerlo de julio del 2019 a julio del 2020. ¿Ok? También lo pueden hacer así. ¿Ok? Sino que son formas. Entonces acuérdense, título, problema. Primero es problema, objetivo, hipótesis y su título. En ese orden. ¿Ok? Entonces, si yo ya sé que tengo mis factores asociados que voy a investigar, si tienen relación o están asociados a la taquipnia transitoria, ¿qué voy a hacer? Tengo que elegir lo que va a ser mi diseño, que ya eso lo van a ir viendo ya más adelante, y eso lo están viendo ustedes cuando han revisado algunos tesis, algunos trabajos que están relacionados a su tema de investigación. ¿Qué tipos de estudio han hecho? Entonces, en base a eso, ustedes pueden tener una idea. ¿Y por qué es importante? Porque de este diseño metodológico nosotros vamos a poder dar respuesta, vamos a poder primero contrastar nuestra hipótesis y dar respuesta a nuestros objetivos, sobre todo nuestro objetivo general. ¿Ok? Entonces, en este caso se eligió casos y controles, se elige quiénes van a ser los casos, quiénes van a ser los controles, se determina cuál va a ser nuestra población y muestra, que van a ser todos los neonatos hospitalizados en el servicio de neonatología, ¿ok? Nuestro instrumento, ¿qué es lo que vamos a utilizar? La ficha de recolección de datos, ¿entonces a través de qué? De la historia clínica. Ahora, de repente ustedes, por el tema de la pandemia, dicen, no, vamos a hacer entrevistas, encuestas, ok. Entonces, ustedes van a hacer, de repente, una encuesta, ¿ok? O van a utilizar, de repente, alguna data secundaria, llámese de las guías de la ENDES, donde ya hay datos y a raíz de esos datos van a hacer trabajos de investigación. Y luego nuestro plan de análisis, que es lo que vamos a poder analizar, ¿no? Con los datos que se vayan a obtener. Acuérdense que ustedes están en un tema de planificación. Ustedes no van a ejecutar nada, solamente lo van a dejar es para cuando lo hagan, que van a realizar una estadística descriptiva, un análisis bivariado, un análisis multivariado o una regresión logística, dependiendo de lo que les toque. Entonces, en nuestra matriz vamos a tener nuestro problema general, que para ayuda, se les pone acá los problemas específicos para que puedan ver la relación. Acuérdense que la relación va a la pregunta y de la pregunta encaja en su objetivo general. Y luego se contrasta lo que va a ser la hipótesis que yo quiero demostrar, ¿no? Entonces, por un lado tenemos cuáles son los factores asociados a taquipnia transitoria en el recién nacido del área de neonatología del Hospital Sergio Bernales durante el año 2018,
mi objetivo será determinar los factores asociados. Mi hipótesis es de que existen estos factores asociados. Ahora, cuando yo hago específicos, ¿qué voy a hacer? Básicamente, lo que voy a tratar es de tratar de enlazar qué factores son los que yo estoy pensando. En este caso, pueden haber factores obstétricos, pueden haber factores maternos, pueden haber factores neonatales. Y cada una con sus respectivas, dentro de los obstétricos, cuáles van a ser, los maternos, cuáles son los que se está pensando investigar, y los neonatales, ¿no? Entonces, de la misma manera se hace, ¿no? En el problema específico, ¿ok? Y acá tratar de ver, de acuerdo a cada una de las, de nuestros factores, ¿no? El estudio, lo que es la población, las técnicas y el plan de análisis. Y acá ya se ve ya más elaborado, ¿ok? Lo que es la parte de nuestros objetivos específicos y nuestras hipótesis específicas, ¿no? En el problema, cuáles son los factores obstétricos asociados a taquicardia transitoria en el área de neonatología del Hospital Sergio Bernales durante el periodo 2018. El específico sería determinar los factores obstétricos asociados a taquicardia transitoria en el área de neonatología del Hospital Sergio Bernales durante el año 2018. Y mi hipótesis es de que existen factores obstétricos asociados a taquicardia transitoria. Lo mismo con los factores maternos y con los factores neonatales, ¿no? De dónde se va a obtener la data, el tipo de variables. Estos son variables que son las que se van a analizar dentro de estos factores asociados, ¿no? El tipo de estudio, la metodología que se va a hacer y lo que es la parte de la población inmune. ¿Ok? Y para terminar, lo que viene a ser la parte de recursos y cronograma, que ya esto lo van a ir viendo a la hora del desarrollo, después de la parte metodológica, donde se habla lo que es la parte de la fuente de financiamiento y los recursos humanos y materiales, donde lo que nosotros tenemos que hacer es una tabla donde vamos a poner qué es lo que nosotros vamos a necesitar dentro del área logística y en cuanto a lo que es presupuesto para poder desarrollar nuestro trabajo. ¿Ok? Entonces acá hay útiles de escritorio, va a haber ¿cómo se llama? El tema de las fotocopias, anillado, todo lo que ustedes si van a necesitar dentro del personal, algún estadístico para su trabajo, algún asesor, ¿ok? Y lo que viene a ser la parte de los recursos y el cronograma, ¿no? Que es lo que ustedes estipulan, que más o menos van a determinar en cuanto a meses, lo que es desde la elaboración del proyecto, cómo es que van a hacer lo que es la parte de la captación de la información, de la elaboración, qué es lo que les va a demandar, y cuando ya ustedes hagan lo que es la parte de la recopilación de la data, cuánto es más o menos el tiempo que les va a tomar poder desarrollar su proyecto de investigación. Luego viene lo que es la parte de las referencias bibliográficas, siempre en estilo Vancouver, que también lo van a ver más adelante. Y en cuanto a capítulos y anexos, es donde normalmente se consigna nuestra matriz de consistencia, el instrumento de recolección de datos, que algunos van a ser, acuérdense que acá se utilizan instrumentos validados, ¿ok? Si van a utilizar alguna encuesta, tiene que ser una encuesta validada, donde ustedes la van a poner, y al margen van a hacer su ficha de recolección de datos, aquellos que van a poder tomar información de una historia clínica, ¿no? Y luego lo que es el tema de solicitud de evaluación por el Comité de Ética, para que eso les pueda dar la potestad de que lo puedan derivar el día que ya vayan a realizar el trabajo de investigación
y que les puedan dar una constancia en algún servicio del hospital donde ustedes vayan a desarrollar su proyecto. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente en cuanto a lo que es la parte teórica que me ha correspondido dictar el día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Se entendió todo? Patricia, ¿algo querías comentar? No, doctor, disculpe. Ok. Bueno, chicos, entonces la clase de hoy día ha terminado la teoría, van a la parte práctica. No se olviden que ya estamos en lo que es la elaboración del artículo de revisión, si es que aprovechar. Dime, José. Doctor, buenas tardes. Yo tenía una consulta con respecto a lo que es el presupuesto. Esa planteación del presupuesto, ¿por qué es relevante eso? Porque la verdad es que nunca En pude... cuanto al presupuesto, o sea, al presupuesto porque a veces, ¿qué pasa? Hay proyectos, o sea, la mayoría de los proyectos son autofinanciados, ¿no? Pero a veces, ¿qué pasa? Dentro de la logística, al igual que la viabilidad, a veces te encuentras con barreras donde tú puedes decir, uy, esto lo voy a hacer, y a la hora que tú armas tu cuadro, te das cuenta que de repente puedes tener alguna dificultad, porque a veces de repente necesitas algo que de repente no lo puedas conseguir. No sé si fue con ustedes. Había un grupo de alumnos que querían hacer un trabajo sobre el tema de cirugía robótica en oncología, me parece. Entonces, hablábamos un poco del tema de cuántas cirugías oncológicas a través de robótica se están haciendo acá en Perú, ¿no? Entonces, yo les decía, de repente, o sea, el tema es interesante, es innovador, pero de repente, por decir, no va a haber la casuística suficiente como para poder hacer un trabajo, ¿no? Entonces, o de repente, para poder recopilar la información vas a tener algunos inconvenientes, ¿no? Igualito es con el tema del presupuesto, ¿no? Ver más o menos, porque a veces hay algunos donde necesitas de repente, por decirte, sí, que te ayude un estadístico, y a veces el estadístico, si no tienes el apoyo, de repente, por decirte, el costo es un promedio entre 1.000, 1.500 soles. Entonces hay que ver, ¿no? A veces son el tema de traslados, la movilidad, por eso que hay que tratar de que ustedes puedan ver de que los proyectos que puedan hacer no les repercuta mayor gasto, mayor inversión, ¿no? A veces un proyecto así básico te puede estar saliendo pues entre 2.000, 3.000 soles, aunque parezca porque ponte que ese trabajo sea bueno, a veces hay que publicar, hay que ¿cómo se llama? Lanzarlo de repente a un congreso y necesitas pagar para que ese trabajo pueda entrar al congreso, como una inscripción, ¿no? Entonces esas cosas habría que verlas. Por eso que es importante cuando ustedes busquen en el repositorio también ver lo que ha sido el tema del financiamiento de los trabajos de investigación. ¿Ok, José? Sí, doctor, muchas gracias. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, Doctor, disculpe, no se vaya a dime. olvidar de colgar la teoría. Hola, doctor. Y sí, eso se lo voy a compartir al doctor Johnny para que la pueda subir. No te preocupes. ¿Ya? Gracias. Bueno, chicos, cuídense. Gracias a todos. Buenas tardes. Nos vemos.